Hola queridos amigos, les saluda nuevamente la licenciada Catherine Marcos y el día de hoy tenemos un nuevo programa, un nuevo conversatorio aquí en nuestro espacio, ¿no? En Vida, Mente y Salud y por nuestro canal de SB. Y obviamente agradeciendo también el espacio a la Organización Democrática Mundial, quien también nos está brindando de alguna forma un soporte con el tema que vamos presentando semana a semana. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver también con algo que nosotros vamos a ir celebrando dentro de justamente nuestra carrera y las profesionales que tenemos el día de hoy como invitados, ¿no? Que es justamente la salud mental en el Perú y la importancia que tiene el psicólogo ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces vamos a presentar el día de hoy justamente a nuestras invitadas y posterior a ello continuaremos justamente trabajando el tema del día de hoy. Pasamos, por favor. ¿Cómo estás, Helen? ¿Cómo estás, Zaragoza? ¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo estás? Soy Helen Astete, psicóloga clínica. Buenos días, ¿cómo están? Soy Zaragoza Astulo, estudiante de psicología. Qué bueno tenerlos el día de hoy también aquí para poder seguir hablando justamente de un tema importantísimo, ¿no? Y que de alguna forma también nos ha puesto a nosotros de alguna forma en una situación complicada frente a una serie de problemas que han ido presentándose, no solamente por la coyuntura social, por la situación que hemos tenido que lidiar frente a la pandemia y ahora nuevamente la readaptación a una serie de cambios, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es nuestra profesión, Helen, Zaragoza, ¿no? ¿De qué manera de repente algunas experiencias que también hemos podido vivenciar? Porque cada uno de nosotros hemos tenido cada situación que hemos tenido que lidiar y que obviamente termina de afectar en un espacio constante que implica en un bienestar, pues, ¿no? Porque básicamente salud, vamos a hablar de esto, ¿no? De un bienestar y una relación que tiene la parte física con la parte psicológica, ¿no? La parte mental. Coméntanos un poquito, Helen. Claro, ha sido muy importante, la verdad, la función del psicólogo porque ha servido de acompañamiento en diferentes áreas, ¿no? Tanto para los profesores que se estaban adaptando, las mamás, los papás en casa, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Y el hecho de estar pues en un mismo ambiente por muchas horas, ¿no? O sea, implica mucho tipo de problemáticas que puede surgir el tener una convivencia pues todo el día, ¿no? Y hemos visto pues casos, ¿no? De ansiedad, depresión, en los menores generalmente un predominio de trastorno de adaptación, ¿no? De estar privados de poder salir, ¿no? Sí. Bueno, vamos entonces hablando un poquito de estos temas porque es muy grande, es muy amplias los diferentes temas que se unen a lo que es salud mental en el Perú. El bienestar creo que es importante de tomar en cuenta, ¿no? Hablamos de homeostasis, que es una palabra que por ahí muchos dirán qué significa, ¿no? El estado de zen, que muchas veces nosotros tenemos que aprender justamente a manejar y donde implica justamente el equilibrio entre el aspecto físico y el aspecto mental, el psicológico, emocional, ¿no? Muchas veces, ¿qué sucede con nosotros cuando de alguna forma nos invade alguna situación de enfermedad? Pues obviamente va a terminar de repercutir también en nuestro espacio emocional, en nuestro espacio mental, psicológico y nuestra interacción con la sociedad. Entonces, si hay un desequilibrio en alguna de estas dos áreas, sea física, bienestar justamente físico, o sea mental, por algún tipo de situación, problema que no sabemos cómo afrontar, que no sabemos cómo manejarlo y que de alguna forma genera una emoción permanente, ahí entonces podemos hablar de que termina de generarnos alguna situación de trastorno que no podamos manejar en algún momento. Entonces, ¿cómo podemos en esta forma encontrar los primeros problemas, Helen? Porque ya hemos hablado de que hay una serie de situaciones en las cuales van a desbordarse cuando no se han podido encontrar soluciones en ese momento, ¿no? Claro, la primera forma quizás de ayudar son dar herramientas que le puedan servir a esta persona para manejarse emocionalmente, ¿no? Muchas veces el carecer de eso hace que detone algo que ya teníamos como base, ¿no? De repente las personas han tenido una base ansiosa, depresiva y con un problema tan grande como la pandemia que hemos vivido y que seguimos viviendo en menos proporción, hace que justamente eso desborde, ¿no? Y se agudice un poco. Entonces el hecho de a veces confundir también síntomas que son parte de la ansiedad con síntomas parte de la enfermedad que hemos vivido, ¿no? Como el COVID-19. Te comento, me tocaba casos de personas que ya los habían dado de alta, ¿no? Y confundían un poco el hecho de que les falte la respiración, por ejemplo, como un síntoma de esta enfermedad. Pero cuando empezábamos a trabajar las herramientas, darle al paciente, se le iba esto.
y era propio, y reconocían que era propio de su ansiedad, ¿no? Desesperarse, los pensamientos abrumadores, la incertidumbre, ¿no? De qué pasará, o si me voy a volver a enfermar, o si ya me sané, no me sané. Entonces todo eso era muy abrumador y desbordante, ¿no? Sí, eso es muy cierto, porque es algo que sí hemos tenido que lidiar, ¿no? En los primeros meses, creo que durante todo el 2020 y hasta más o menos mitad de 2021 nos han tocado casos, ya sea porque han tenido que salir de una situación de COVID, y obviamente venía ahora ese proceso de ansiedad, cualquier tipo de situación, como mencionabas, hasta los dolores de cabeza, ¿no? Que eran también justamente dentro de estos síntomas, terminaban de ser para ellos un tema de, oh no, otra vez estoy con el COVID, otra vez me voy a poner muy mal, y los pensamientos fatalistas empiezan a bombardearlos, y obviamente es lo que mencionabas, ¿no? Cuando es un tema de ansiedad, y que obviamente termina de generar no solamente una ansiedad, sino también los presenta otro tipo de situaciones que también desbordan, como son los ataques de pánico. Hemos encontrado pacientes que han terminado de presentar muchos problemas, y posterior a ello el ataque de pánico se ha ido presentando y prolongando constantemente. Entonces también se podemos encontrar este tipo de situaciones. Otra es lo que mencionábamos anteriormente también, ¿no? Que es justamente producto del aislamiento, producto de no poder salir de casa, estar todo el tiempo con las mismas personas, que es nuestra familia, que de alguna forma al principio sí lo hemos pasado bien, pero luego es como que tener que interactuar con ellos constantemente. Vienen otras situaciones donde ya no había, por ejemplo, la economía de antes, ¿no? La recesión se empezó a presentar, y entonces los problemas se empezaron a invadir en casa, ¿no? Los conflictos familiares, los conflictos por la parte económica, ¿no? Los conflictos por el ámbito laboral, ¿no? Hubo mucha recesión también en el caso de las personas que tuvieron que salir de trabajos. Entonces, esto también generó otro tipo de malestares. Ya no solamente hablamos al principio de la preocupación, sino ahora, cuando la preocupación se sigue presentando y va en aumento y se prolonga por mucho tiempo, entonces empezamos a sentirnos desganados, desmotivados, las emociones ya no juegan a nuestro favor, la preocupación ahora se invade justamente en autoderrota, y entonces empezamos a presentar algunas conductas netamente de lo que es la depresión, ¿no? Entonces, ¿de qué manera también pues esta segunda ola, porque también fue uno de los procesos muy fuertes de cada uno de nosotros los ciudadanos, de tener que afrontar esta situación, ¿no? Y que algunos hemos tenido mayor capacidad para poder encontrar situaciones con pensamientos mucho más optimistas, mucho más realistas, pero otras personas han tenido que trabajar en herramientas que les ayuden a encontrar soluciones a estos problemas, ¿no? Y cuando no las han encontrado, entonces se invade la depresión. ¿Qué conductas se pueden haber encontrado en este proceso de la depresión, por ejemplo, ¿no? Bueno, más que todo cuando ya no sentían de que la misma tasa de muertos que se presentaba por los medios, eso también abrumaba bastante. El simple hecho de no saber cuándo es que se va a acabar todo esto, si es que a alguno de nuestros familiares le va a tocar pasar por todo esto. No nos sentíamos preparados, ninguno de nosotros, la verdad, para esta pandemia, esta situación. Entonces eso también hace que nos sintamos un poco abrumados, sintamos como que el mundo se nos viene encima, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Y ante ello, las sintomatologías, por ejemplo, entre la ansiedad y la depresión, porque has mencionado un poco algunas sintomatologías de la ansiedad, pero ¿la sintomatología con la depresión será igual? ¿Hay cambios en esa sintomatología? Porque hemos hablado justamente de que hay un deterioro de la persona frente a estos tipos de pensamientos, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de la depresión, cuando son niños, se puede manifestar muchas veces diferente, ¿no? No es como un adulto, pero los papás decían, ¿no? Pero yo lo veo tranquilo, yo lo veo ¿no? Yo no lo veo triste, pero los menores, algo que destaca mucho cuando hay un caso de depresión es la irritabilidad, que es una forma también de ellos de manifestar lo que está sucediendo, ¿no? Emocionalmente con ellos. En ese caso, las personas adultas también, ¿no? El hecho de aislarse, ya no quiero contactarme. Si es que ha habido la pérdida de un familiar, esto se agudiza, se hace mucho más severo, ¿no? Ya no me comunico con nadie, no quiero hablar, trato de contener el llanto de repente, como todos están conviviendo en un mismo espacio, entre ellos de esa manera se quieren proteger, ¿no? Por ejemplo, los papás decían, no quiero que mi hijo me vea llorar, no quiero que me vea triste. Entonces muchas veces todos guardaban este tipo de emociones para sí mismos y eso les afectaba, y no comunicarlo, y no manifestarlo, ¿no?
Sí, normalmente cometemos ese error de decir de que la depresión es una persona que va a estar llorando todo el día. Y no es así. En niños, como menciona aquí Helen, presenta esa irritabilidad, ese aislamiento, esa falta de compromiso, digámoslo así, sueño constante todo el día prácticamente, ¿no? Entonces esa desmotivación, no solamente en los niños, sino en adultos también, esa desmotivación. Entonces podemos distinguir que mientras que, por ejemplo, en el adulto podemos encontrar el tema del llanto y el desgano, en el caso de los menores, por ejemplo, podemos encontrar más otro tipo de emoción que es más latente, ¿no? Que es la irritabilidad. La ira es lo que más se va a prolongar. Y hay una palabra que actualmente, por ejemplo, escucho mucho en los menores, ¿no? Esta idea de estoy aburrido, ¿no? Y es como que ya es un anticipo de saber que no tengo nada más que hacer. Entonces ahí también vienen un poco las recomendaciones para los papás, porque si tenemos niños aburridos, básicamente si lo tenemos todo el tiempo en una computadora, si está todo el tiempo en el celular o en la laptop, visualizando información que simplemente tiene que ver con el hecho de querer ganar constantemente en un videojuego y no lo genera, va a tener como consecuencia otro tipo, por ejemplo, de acciones, como es la frustración. Y esa frustración, cuando tampoco no se ha trabajado de manera adecuada, también puede tener señales de ansiedad y obviamente de conductas depresivas, ¿no? Entonces, ahí viene también el tema de los papás, ¿qué más podemos hacer, no? Ahí, y vuelvo a reiterar porque creo que es un punto que a veces a los papás se les olvida, que el tema de la tecnología no debería ser todo el día y que obviamente termina de abrumar al menor. Entonces hay otras cosas como por ejemplo el deporte, la recreación, que a veces se nos olvida, la parte importante de darle calidad de tiempo a los menores, ¿no? Y de alguna forma también, si vemos que ya hay esta situación, ahí viene la importancia de nuestra profesión. Invitarlos justamente a que también acudan justamente a los centros, ¿no?, especializados para que puedan justamente visualizar si estamos llevando un buen desarrollo de nuestros menores, ¿no? Un buen desarrollo también de comunicación, un mejor clima, ¿no? Intervención a los padres muchas veces, porque actualmente hablamos justamente de terapia de padres, que es enseñar un poco al papá. A veces creemos que lo sabemos cómo lidiar con esta situación y podemos estar cometiendo algunas faltas, ¿no? Claro, y algo muy importante que quiero rescatar es que justamente esta etapa de aburrimiento, este proceso, debemos tomarlo como una oportunidad más bien, para que, ok, estás aburrido, entonces darle ese espacio para que el menor utilice su creatividad, ¿no? Utilice sus propios recursos y diga, ok, estoy aburrido y ¿ahora qué hago? No tengo la computadora, no tengo el celular, ¿qué hago, no? Me pongo a dibujar, cojo una caja, de repente es mi carro. O sea, le doy ese espacio y eso es bueno porque alimenta también su inteligencia, ¿no? De otro tipo, no solamente con aparatos o con cosas, ¿no? Y entonces hay que tomarlo más bien de esa manera, darle un vuelco al asunto. Darle un sentido mucho más optimista, ¿no? Verlo como una oportunidad, como siempre le decía a los papás, ¿no? Por ejemplo, en pandemia hacía lo que eran las charlas a padres, escuela de padres virtualmente, ¿no? Y era ahí justamente vemos el rol de psicólogo, ¿no? Del acompañamiento. Y también a los profesores, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos y para todos creo que ha sido un mundo diferente, ¿no? Sí. Entonces, el darle herramientas, el papá decía, ¿no? ¿Qué hago? O sea, trabajo acá, tengo que ver a los hijos, tengo que utilizar diferentes aparatos electrónicos para que se conecten a clases. A veces las realidades son diferentes y no todos tienen pues la cantidad de dispositivos para que se puedan conectar, era turnar. O tú te pierdes una clase y tu hermano entra y así se van turnando, ¿no? Sí. Entonces, habían realidades muy diferentes. Eso es por el tema, por ejemplo, parental. Pero también ha habido en este confinamiento el tema de pareja, ¿no? Era todo el día, una convivencia extrema, ¿no? Entonces, eso también ha afectado mucho, ¿no? ¿Cómo hago ahora? No solamente son los hijos, es mi pareja, es mi trabajo, todo en casa. Y eso es un punto también, como decíamos anteriormente, la pandemia nos ha mostrado las cosas buenas que algunas personas han podido rescatar, ¿no? Como es de repente la relación, intimar un poco más en la relación intrafamiliar. Pero en otros casos hemos encontrado bastantes casos de divorcio, de separación, justamente por la pandemia. Porque una cosa es verlos un par de horas, ¿no? Y para dormir, y otra cosa es lidiar todo el día con algo que a veces ya no estábamos acostumbrados, porque al inicio pues es bonito, ¿no? El enamoramiento es muy lindo, pero
tiene también un tiempo de prolongación y luego pues obviamente vienen las responsabilidades que van a hacer que vayan generando cambios. Aquí estamos hablando más que todo de las parejas que vivían juntos, pero estamos dejando de lado a las parejas que vivían separados y no podían verse por el mismo confinamiento también. También, es cierto, ¿no? Hubo una estadística que también salió justamente de esto, si más no recuerdo también fue producto justamente del MINSA, y donde abordaban justamente la situación en la cual las parejas que eran menores a los 6 meses ya era por sentado que adiós, ¿no? Esa relación no iba a funcionar, porque obviamente no se habían generado los lazos tan profundos, los sentimientos no habían sido tan fuertes como en el caso de posterior a los 6 meses, donde bueno, ya hay un poco más de compromiso por parte de las parejas y ellos toman la decisión de continuar, no teniendo en cuenta que van a tener que lidiar con el hecho de no verse muchas veces por el tema de las disposiciones que teníamos hasta ese momento, ¿no? Pero bueno, recapitulemos un poco el tema de lo que mencionábamos y que habían descrito como el tema de salud mental en el Perú y las situaciones que hemos ido lidiando. Esto ha sido dentro de la pandemia y las situaciones que hemos abordado ahora, por ejemplo, ha sido dentro de los conflictos que se han ido encontrando producto de la pandemia. Pero ahora cada vez las disposiciones van cambiando. Sin irnos muy lejos, el 1 de abril tenemos una nueva disposición. Vamos a decirle un poco adiós a las mascarillas en lugares públicos y vamos a poder utilizar las mascarillas solamente en lugares más cerrados, ¿no? Restaurantes, etcétera, lugares donde necesariamente tengamos que tener mucho más contacto con otras personas. Entonces, nuevamente nos reinsertamos a algo que habíamos pedido durante estos 2 años, creo, porque es muy fastidioso. Creo que no soy la única, muchos de nosotros hemos tenido que convivir con la mascarilla. Algunos ya nos hemos ido acostumbrando, a otros les ha costado mucho más sentir que no podían respirar al inicio. Particularmente me costó mucho adecuarme a la mascarilla y sentir que me faltaba un poco el oxígeno, ¿no? Entonces, ahora nuevamente somos un poco más libres de esto. Y junto con esto, y nuevamente las nuevas disposiciones, también hay cambios, ¿no? En el niño, en la niña, en el adolescente y en el adulto. Por ejemplo, el tema de regresar a las clases, ¿no? El tema del adulto, de tener que nuevamente retomar la presencialidad en los centros laborales, ¿no? También habrá generado algunos cambios, ¿no? Más allá de la readaptación ahora a la sociedad. Claro, aquí ya podemos hablar más que todo de un trastorno de adaptación, ¿no? Ese proceso en el niño donde estaba dentro de su casa, ya en la comodidad, algunos incluso solamente se ponían el polo del colegio y esto es ahora tener que levantarse temprano y tener que ir al colegio, incluso los propios padres, ¿no? Porque el desayuno lo comían con la cámara apagada o cosas así, y ahora tener que preparar la lonchera y todo eso, hay algunos que sí les cuesta bastante, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en un colegio, el primer día que llegamos vi cualquier cantidad de niños llorando, porque no querían los niños, más de lo que normalmente ya se ve, ¿no? Entonces esto también es parte de... Y ahí es donde entraba un poco a tallar lo que mencionábamos, ¿no? Que era la ansiedad por separación que se va presentando, nuevamente la readaptación, o sea, haber estado en mi casa, haber estado con mis padres, y ahora nuevamente dejarlos, ¿no? Sobre todo en los niños más pequeños, los niños que regresaban a las aulas con 3 años, ¿no? Con 4 años, y hasta 5 años son los que más iban a terminar de sentir este proceso de separación. Bueno, ya en primaria hemos visto un poco que ha habido mayor aceptación, en realidad ellos entran más felices, ¿no? Porque nuevamente me regreso con mis amigos, ya no tengo que estar en casa, todo el tiempo dándome una serie de reglas, pero los más pequeños de alguna forma sí han presentado los llantos muy fuertes, ¿no? Se ha tenido que hacer una adaptación también al sistema curricular muchas veces en las escuelas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Empezamos al inicio no con las 4 horas o 5 horas que llevábamos, sino han empezado con 2 horas, ¿no? La siguiente semana 2 horas y media o 3 horas, y así la adaptación ha sido prolongada para que en el menor no se genere ese nivel de ansiedad, ¿no? Y de miedo a creer que no va a volver a ver a sus papás, ¿no? Bueno, ¿qué más nos ha dado este tema de dejar un poco el confinamiento a pasar ahora al tema de nuevamente reinsertarnos a nuestras actividades? Como decíamos, a partir del 1 de enero ya no vamos a usar mascarillas en lugares públicos. 1 de mayo. Perdón, 1 de mayo. Yo quise hablar del 1 de mayo. Y ahora, junto con esto, ¿qué otras cosas vienen? Nuevamente la sociedad se renueva a también poder salir a otros tipos de actividades y esparcimientos que también hemos visto, ¿no? Entonces,
la sociedad ya estará lista para poder romper con todos estos lazos y empezar a salir como lo hacía antes. Esto es justamente, discúlpame, esto es justamente algo que he estado hablando entre mi familia. Hay gente que todavía se rehúsa a querer quitarse la mascarilla por mismo miedo a que el virus esté en el aire, me vaya a contagiar, y eso también es propio de la ansiedad, ¿no? Entonces, eso más que todo, ¿no? Y también es una medida de prevención, porque a ver, claro, hay que tener en cuenta que el COVID no se ha ido, exacto, está ahí, que estamos ahorita con el tema de las vacunas, de alguna forma nos mantiene un poco más, digamos, resistentes, ¿no? A poder afectarnos como lo hacía al inicio, pero no podemos bajar del todo la guardia. Exacto. Y de alguna forma sí es cierto, las personas que han lidiado con el hecho de haber sufrido de COVID y el COVID haberles de alguna forma abordado de manera muy fuerte, a tal medida que hay gente que casi no podía haber salido de esta situación, ¿no? Han tenido que llevar medidas y esto ha hecho que en ellos se genere un miedo muy intenso, es natural, creo yo. Entonces, esas personas, por ejemplo, tienen claro que van a decir, no me voy a sacar la mascarilla, ¿no? Por la misma experiencia que ellos han lidiado. Pero los que no hemos lidiado con esa experiencia de una propagación del COVID en nosotros y que de alguna forma nos haya afectado de tal medida, quizá lo vamos a tener un poco más, somos un poco más, digamos así, flexibles a poder usar la mascarilla, ¿no? Pero iba al otro punto, iba al tema de, por ejemplo, la realidad que actualmente se empieza a presentar. Como ya tenemos mayores disposiciones de poder salir, de poder interactuar con otras personas y sobre todo los jóvenes, porque son los que menos han sufrido del tema de COVID en pandemia, ¿no? De la enfermedad propiamente. Entonces, ahora nuevamente se reinsertan a su vida social, pero también se reinsertan, por ejemplo, a actividades donde hay más personas. ¿A qué me refiero? Ya vemos, por ejemplo, espacios de recreación donde se presenta el alcohol, se presenta, digamos así, escenarios grandes y donde hay mucha gente acumulada, digamos, reunida, ¿no? Dentro de estas áreas. ¿También será esto un problema de repente, volver a retomar estos cambios? ¿Qué tanto estamos dispuestos a seguir las normas nuevamente o nos cuesta un poco y somos reacios? Porque lo hemos visto en disposiciones al inicio donde han arrestado espacios recreativos donde todavía no estaban dispuestos, ¿no? Entonces, ¿el peruano por naturaleza es reacio a seguir un poco las normas? Claro, eso se ha evidenciado mucho en pandemia, ¿no? Entonces, en el confinamiento. Entonces, ahora que se van a flexibilizar más las normas, ahí vamos a ver los casos, justamente que mencionabas, ¿no? El hecho de no respetar de repente las disposiciones, porque este permiso, esta flexibilidad es en espacios abiertos, ¿no? Pero si ya hay este permiso, pues el peruano un poco vulnera, pues, ¿no? Ciertas circunstancias. Y también vamos a evidenciar lo que mi colega mencionaba, ¿no? Los trastornos de adaptación. Vamos a ver qué tan bien está tu salud mental ahora, ¿no? Sí. Van a haber algunos que están felices, como comentabas, en salir, ¿no? En compartir, pero van a haber otras personas que no. Y ahí es donde nuevamente el rol del psicólogo toma una importancia, ¿no? El poder acompañar, ¿no? Los nuevos casos que se van a presentar en consultorio. Así es, ¿no? Y bueno, vamos un poco ahora al hecho de que mencionabas, ¿no, Helen? Estos cambios nuevamente traen a nosotros acotación porque viene un nuevo grupo de personas con otras características, ¿no? Una de ellas es el hecho de que si bien al inicio teníamos muchos pacientes por ansiedad y depresión que llegaban a consulta, a la actualidad de repente estos casos van a ser posiblemente por otro tipo de conductas, ¿no? Conductas oposicionistas se me ocurre, ¿no? Que se puedan empezar a presentar y que de alguna forma también nos lleven a presentar ahora este tipo de grupos que vayan a empezar a asumir. Grupos que también estén reacios justamente a la readaptación a los cambios y que de alguna forma también generan mucha ansiedad, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos en el espacio profesional y saber también cómo poder abordar este tipo de conductas en el paciente. Y entonces, ¿qué mejoras, no? ¿Qué propuestas podemos justamente brindarle a las personas que nos están escuchando y que sabemos que frente a estos cambios, ¿no? Ya sea por readaptación al sistema o también de repente por situaciones en las cuales pues terminan de afectarse con el tema de seguir un poco las reglas,
¿no? ¿Qué recomendaciones podemos darles a estos dos grupos, ¿no? Diferentes? Bueno, una de las cosas es el que también aprendamos a pedir ayuda, que eso es muy difícil también, hay muchas personas que se resisten. Entonces, si algo te sobrepasa emocionalmente, hay que aprender a pedir ayuda. De repente primero a los familiares, a las personas de confianza, pero si esta herramienta o este recurso no te funciona, acudir a un profesional, ¿no? Pedirle a papá, a mamá, o si eres adulto tú mismo, tener la voluntad de ejercer un cambio, ¿no? Reconocer que tienes un problema, que no puedes manejarte y buscar esa ayuda necesaria, ¿no? Bueno, entonces, ojo con estos cambios. También creo que aquí podríamos empezar hablando sobre algo nuevo que también suscita, ¿no? Y es que hemos hablado un poco de las conductas que se han presentado producto de estas situaciones, pero nos hemos olvidado de aquellas familias que durante este tiempo de COVID han perdido a sus seres queridos y que de alguna forma también viene con ellos un nuevo esquema mental, ¿no? Una nueva forma de pensar, y es: si hubiese pasado esto antes, quizá mis familiares todavía seguirían aquí conmigo, ¿no? Entonces viene un poco la cólera, el resentimiento, el estado de injusticia que pueden empezar a sentir, ¿no? Frente a poder ver que las personas empiezan nuevamente a salir y que muchos de nuestros familiares que hayamos podido perder ya no están con nosotros. Entonces, el proceso de duelo todavía seguirá manteniéndose, ¿no? De alguna forma les costará también a los familiares que han pasado por esto, y ver estas disposiciones nuevas, cómo termina de afectarlos a ellos por la carencia, por justamente el no estar junto a sus seres que de repente antes querían y que ya no están con nosotros. Claro que sí, ¿no? Se puede evidenciar con tipo de comentarios, ¿no? Justamente yo tengo un familiar que lamentablemente falleció con respecto al COVID. Y los comentarios nunca van a faltar, como que, mira, me hubiera gustado que esté justamente cuando ya se va a sacar la mascarilla, mira, ¿no? Entonces es como que esa falta de la persona siempre va a estar. Lo que corresponde a un proceso de duelo normal, pero un poquito ya echándole la culpa a lo que es a la pandemia y al COVID, ¿no? Lo que respecta. Claro, eso justamente lo mencionaba porque encontramos familiares que todavía son reacios a la pérdida, y también hay que hablar justamente de este duelo patológico, ¿no? Que termina de afectar a algunas personas cuando no han podido lidiar en sus tiempos. Ya, Helen, me comentarás un poquito sobre este duelo porque es algo que se presenta y que obviamente se une también a estas falacias que podemos encontrar mentales, estos esquemas que terminan de afectarnos, ¿no? Como va a ser la culpa, por un lado, ¿por qué no cuidé a mi familiar, por ejemplo? O la culpa, ¿por qué el Estado no envió antes las vacunas, ¿no? O la culpa quizá propia de una serie de situaciones que hayan lidiado en su familia y por lo cual ya haya afectado a tal familiar. Lo otro, las ideas de justicia, ¿no? No es justo porque tales personas sí siguen con vida, si no han llevado los protocolos debidos, y mi familia que se cuidó tanto no está con nosotros. Entonces, estas falacias que mencionábamos terminan de generar un ciclo emocional constante en estas personas. Ya no vuelven a ser muchas veces las mismas porque no han perdonado, porque de alguna forma están molestas consigo mismos y también con la sociedad, y porque de alguna forma pues todavía sienten el dolor y el peso de no tener a sus familiares presentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este sistema justamente de proceso de duelo natural que vamos a pasar y cuando ya se convierte en un duelo patológico, ¿no? Una de las características que nos va a ayudar a identificar eso es la intensidad, ¿no? Lo esperable es que cuando sucede esta pérdida, obviamente las emociones van a ser muy intensas, pero se espera que con el pasar del tiempo uno pueda disminuir eso y adaptarse. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando vuelve a hacer su vida, cuando vuelve a realizar y a disfrutar las actividades como antes, ¿no? De repente ya se han replanteado inclusive las funciones dentro del hogar, ¿no? Porque hay que hacerlo, es necesario. Pero cuando esto, a pasar de repente que ha pasado 7 meses, 1 año, sigue con la misma intensidad, hay un llanto fácil, hay un aislamiento, que es una característica muy propia de la depresión, por ejemplo, ¿no? La anedonia, ¿no? No tengo ganas de hacer nada y demás. Entonces,
necesariamente es poder acudir a un profesional que te ayude a solucionar ese tema, como mencionabas, la culpa, los deberías, ¿no? Yo debería haber hecho eso, si hubiera pasado esto, no hubiese sucedido. De repente si lo hubiésemos llevado con más inmediatez al hospital, ¿no? Entonces hay mucho de eso y me ha tocado casos, ¿no? De que las personas se sienten realmente culpables, o yo no me puedo despedir de mi familiar. Entonces hay una historia inconclusa. Incluso el momento de poder culminar este proceso con el entierro, ¿no? ¿Cómo se ha dado, ¿no? Ha sido diferente, hay muchos familiares que no han podido inclusive asistir. Entonces todo esto suma a que la gravedad de las emociones que yo pueda tener se manifiesten de manera pues muy dificultosa, ¿no? Entonces un acompañamiento es necesario para trabajar todos esos puntos. Así es, ¿no? Bueno, sumado a lo que mencionabas, que de alguna forma termina de afectar en este proceso y el acompañamiento ya de la parte terapéutica, y nuevamente recapitulamos en este punto pues la importancia justamente del psicólogo en cada una de estas fases que hemos hablado, ya sea para la parte justamente de los trastornos producto de una adaptación y readaptación, como justamente el proceso de duelo y la intervención familiar, y que en ambos casos pues encontramos justamente ese soporte, ¿no? Esa orientación, ese espacio de consejería en nuestra profesión, ¿no? Y que de alguna forma a veces también terminan de no darle la importancia de vida, ¿no? Porque hemos visto, y ya vamos a ir hablando también de estos puntos, con diferentes profesiones que de alguna forma se les ha dado el respaldo, como son las enfermeras, como son los doctores, que es cierto, han ayudado mucho a salvar vidas, pero ¿dónde está el respaldo que nos corresponde a nosotros como psicólogos también? Y donde de alguna forma también nuestro apoyo ha sido importante dentro de esta lucha contra el COVID, ¿no? Y donde no hemos tenido ese respaldo ni moral, ni ético muchas veces, y tampoco económico, que creo que también ha sido algo que en otras profesiones se han podido observar, pero nosotros no nos hemos quedado atrás. Hemos tenido pérdidas significativas también de psicólogos dentro de los centros, justamente por abordar a pacientes con COVID, y donde no han tenido, digamos, el respaldo como con otras profesiones. Entonces viene ahí también un poco el llamado de atención, porque nosotros seguimos siendo importantes para justamente la orientación de las familias, para lo que viene después justamente de salvar la vida, que es justamente salvar también un círculo familiar, salvar también el espacio emocional del ser humano, y no quedarse molesto, afectando también al entorno familiar, a los niños, a los más pequeños, a los adolescentes, que es otro círculo también complejo, ¿no? Entonces, bueno, también es un poco la llamada de atención, también es un poco la reflexión del tema, y bueno, me gustaría de repente ya para ir finalizando, ¿qué otros puntos de repente consideras tú que falta aún tocar desde nuestra profesión, Helen? Porque creo que actualmente el psicólogo es multifacético y multifuncional. Nos hemos unido a diferentes actividades. No solamente estamos en el área clínica, en el área empresarial, en el área educativa, ¿no? En el área también forense, sino cada vez nos vamos abriendo camino a diferentes espacios, ¿no? Yo creo que un tema muy importante que debe trabajar el Estado es el tema de la prevención, de la psicoeducación, darle herramientas a los diferentes grupos, ¿no? Padres, parejas, menores de edad, para que puedan afrontar cualquier situación adversa que se les pueda presentar, ¿no? Dentro de repente, no sé, pues de la comunidad, de los centros comunitarios, dentro de las escuelas. Hay esos ámbitos en los cuales se reúnen diferentes tipos de grupos sectarios para que podamos abordar el tema de la prevención. Yo creo que eso es fundamental, como los otros casos también que mencionábamos, ¿no? No solamente el problema emocional, sino las situaciones de violencia que también podemos estar expuestos todos, en realidad. Así es, ¿no? Entonces, bueno, son algunos puntos que es importante de seguir justamente en esta lucha, en esta campaña, que cada 30 de abril nosotros nos unimos justamente para poder alzar nuestras voces, y obviamente también hacer pie y fuerza en que se dé importancia a nuestra profesión, y que no de alguna forma nos denigren, ¿no?
con un espacio donde no es tan importante la salud mental, cuando sabemos que durante este proceso de pandemia hemos sido un gran aliado en el ámbito físico, como han sido las enfermeras y los médicos, y nosotros en el ámbito mental para poder hacer el tema de intervención, ¿no? Junto con justamente la especialidad de psiquiatría, que también hemos estado, digamos, en este entorno multifuncional, ¿no? Multidisciplinario. Bueno, ha sido un gusto nuevamente tenerlas con nosotros en el programa el día de hoy. Y bueno, Helen, te doy un espacio también para que nos puedas indicar dónde te podemos encontrar, igual Zaragoza, y bueno, verlas de repente en una próxima oportunidad, ¿no? Gracias Katherine por la invitación. Bueno, a mí me pueden contactar al 917-654-271. Pueden contactarme, siempre tengan en cuenta que una ayuda de un profesional te va a poder ayudar mucho en los diferentes momentos difíciles que puedas afrontar, ¿no? Todo se puede, así que ánimo. Yo también, gracias por la invitación, licenciada. Bueno, a mí, seguirme más que todo en las redes. Mi nombre es Zaragoza Bastulo Angulo. Nada más, gracias. Bueno, muchísimas gracias por el día de hoy acompañarnos acá en el programa En Vida, Mente y Salud. Y obviamente, como cada semana, estaremos justamente con nuevos invitados que nos puedan ir brindando algunos alcances sobre diferentes temas. Nuevamente invitarlos a ustedes también a que nos dejen algunas consultas, algunas recomendaciones, probablemente algunos puntos también de ayuda que quisieran seguir tomando en cuenta, o algunos temas que les interese escuchar dentro de estos conversatorios. De mi parte ha sido un gusto y nos vemos la siguiente semana aquí por nuestro programa En Vida, Mente y Salud. Cuídense. Hola, ahora puedes reservar una cita en Clínica Santa Beatriz a través de los siguientes medios. Puedes llamarnos al 4800-535 o al 999-802-956. También puedes dejarnos un mensaje en Facebook e Instagram. Encuéntranos como Clínica Santa Beatriz, Perú. Nos ubicamos en Jirón Ramón Dagnino 227 Jesús María, Lima. Escríbenos y reserva tu cita con los mejores especialistas.